En 1957, una enorme explosión destruyó una instalación secreta de armas nucleares en la Unión Soviética, exponiendo a unas 450.000 personas a una radiación peligrosa, cobrándose unas 8.015 vidas y convirtiéndolo en el peor desastre nuclear del mundo, después de Chernóbil y Fukushima. En realidad fue el primer gran desastre nuclear de la historia. Sin embargo, el llamado desastre de Kyshtym fue encubierto por el gobierno soviético durante décadas, un encubrimiento que acabó costando miles de vidas y ocultó una historia de experimentación humana, catástrofe, conspiración y negligencia criminal. Pero ¿cómo pudo estallar un desastre nuclear masivo sin que nadie lo supiera? ¿Qué sucedió realmente en esos horribles experimentos humanos? Para averiguarlo, tendremos que retroceder 80 años en el tiempo hasta la Segunda Guerra Mundial. Concretamente al 6 y 9 de agosto de 1945. Todo comenzó cuando Estados Unidos realizó la aterradora hazaña de bombardear las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Esta poderosa exhibición de poder destructivo mostró su nuevo y llamativo programa de armas nucleares, y efectivamente puso fin a la guerra. En respuesta, el líder de la Unión Soviética y majestuoso bigotudo Joseph Stalin decidió que el programa nuclear ruso debía ponerse al día si quería competir con los logros atómicos estadounidenses. Así que eligió un lugar secreto a más de 1.609 kilómetros de Moscú en los Urales, y en 1948 ordenó a 40.000 reclusos del Gulag y prisioneros de guerra construir la Asociación de Producción Mayak, una instalación nuclear. En Mayak se producían y reprocesaban materiales de plutonio para armas nucleares. De hecho, tuvo el honor de suministrar componentes para el primer dispositivo nuclear de la Unión Soviética, el RSD-1, que explotó un año después. Hoy en día sabemos que Mayak tenía su base en la ciudad cerrada de Chelyabinsk 40, en el Oblast de Chelyabinsk. Solo se permitía el acceso al personal autorizado, e incluso los soviéticos la mantuvieron fuera de los mapas. Oficialmente no existía. Actualmente tiene otro nombre, Ozersk, pero su trágico pasado aún atormenta el lugar. Así es como funcionaba todo. Los reactores nucleares de Mayak producían plutonio 239, colocando barras de combustible de uranio 238 en el interior del reactor, donde se bombardeaban con neutrones generados en una reacción nuclear en cadena. Cuando el uranio 238 absorbe un neutrón, se convierte en uranio 239. El uranio 239 es muy inestable, por lo que se desintegra rápidamente en Neptunio 239, que a su vez se desintegra en Plutonio 239, el isótopo utilizado en las armas nucleares. ¿Entendiste? A continuación, el plutonio se somete a un reprocesamiento donde las barras de combustible gastado se disuelven en ácido nítrico. Esto las licúa y al mismo tiempo oxida el plutonio. Después se añaden a la solución ácido acético, el componente principal del vinagre, y una base, una sustancia que neutraliza los ácidos. Al reaccionar transforma el uranio y el plutonio en sales sólidas de acetato, lo que facilita la separación química del plutonio del uranio y de otros materiales radiactivos. Este proceso de separación deja un residuo radiactivo líquido que contiene restos de soluciones de acetato y nitrato, cesio 137 y estroncio 90. ¿A dónde fueron a parar todos esos residuos líquidos? Bueno, en realidad acabaron en dos lugares, el lago Karachay y el río Techa. Ojalá estuviera bromeando. Por supuesto, este manejo desordenado de residuos nucleares, increíblemente peligrosos, causó importantes problemas ambientales. El lago Karachay en particular es considerado el lago más contaminado del mundo. En serio, hubo un tiempo en que un rincón aislado era tan radiactivo que con solo estar cerca durante tan solo 30 minutos, te exponías a una dosis letal de radiación, con solo un 50% de posibilidad de sobrevivir. ¡Rayos! Eso no significa que haya un 50% de posibilidades de morir en 30 minutos, lo cual es algo, supongo. Pero sí significa que hay un 50% de posibilidad de que tengas una muerte agonizante y prolongada. ¡Oh, genial! Entonces sé lo que estás pensando. ¿Qué pasaría si metieras el pie en el lago directamente? Bueno, al principio, podrías pensar que esa decisión increíblemente estúpida había valido la pena y te hacía quedar muy bien. Pero en cuestión de horas, aparecerían quemaduras y desagradables desgarros por toda el área contaminada. Y eso sería solo el inicio. Si no se trata, la radiación podría extenderse fatalmente, haciendo que la amputación sea la mejor opción. ¡Cielos! Así que, como ya habrás adivinado, nadar sería una idea aún peor. Para comprender la increíble radiactividad de Karachay, hay que fijarse en las cifras. La radioactividad se mide en unidades llamadas curios y bequerelios, que representan cuántas desintegraciones atómicas ocurren por segundo.
Cuanto mayor sea la tasa de desintegración, más radiactivo es algo. Un becquerelio significa una desintegración por segundo, mientras que un curio equivale a la asombrosa cifra de 3.700 millones de becquerelios, y eso proviene de tan solo 1 gramo de sustancia radiactiva. Ahora escuchen esto. El lago Karachay terminó contaminado con más de 120 millones de curios de residuos radiactivos. Eso significa que expulsaba unos 444 cuatrillones de desintegraciones o becquerelios por segundo. A modo de comparación, el desastre de Chernóbil en 1986 liberó alrededor de 50 millones de curios, menos de la mitad. Así que sí, Karachay no solo era radiactivo, hacía que Chernóbil pareciera un refresco ligeramente picante. Esto es bastante terrible, pero al menos ya saben, nadie bebía del lago Karachay, porque el río Trecha, el otro vertedero radiactivo, era la principal fuente de agua potable para 39 asentamientos con una población total de 124.000 habitantes. Y era un lugar popular para pasar el rato y nadar para los niños. Perdona, ¿qué? Entre 1949 y 1952 se vertían aproximadamente 100 cuatrillones de becquerelios de residuos líquidos en el sistema fluvial Techa-Iset-Tobel-Irtish-Up. El 95% terminó en el propio Techa entre 1950 y 1951, antes de que el lago Karachay se convirtiera en el principal vertedero. Además, el agua del río también se desviaba para su uso en la planta de Mayak, para refrigerar los reactores nucleares, ya que las reacciones de fisión generan un calor inmenso. El agua del cercano lago Kyzyltash circulaba por los sistemas del reactor, absorbiendo el calor de las barras de combustible de uranio. Contaminada, se devolvía a los ríos y lagos locales sin tratamiento. La pésima gestión de los materiales nucleares provocó una exposición peligrosa a la radiación para más de 17.000 trabajadores de Mayak entre 1948 y 1958. Y todo ese vertido de residuos radiactivos provocó brotes de enfermedades en las aldeas durante muchos años. Una de estas aldeas, Musliumovo, estaba situada a orillas del río Techa. Debido a la alta contaminación, en 1953 se creó un centro médico especializado, ahora conocido como Centro de Investigación de Medicina Radiológica de los Urales, específicamente para estudiar los impactos de la radiación en los aldeanos, sin su conocimiento. Vergonzosamente, la vigilancia secreta del deterioro de la salud de los lugareños continuó durante mucho tiempo, pero hablaremos más sobre esta siniestra historia más adelante. Con el tiempo, la racionalidad prevaleció entre los soviéticos, y en 1953 se añadieron a Mayak instalaciones de almacenamiento de residuos nucleares líquidos. Estas consistían en tanques de acero inoxidable sobre bases de concreto, enterrados a 8 metros de profundidad. El diseño permitía almacenar los residuos de forma segura y desintegrarse con el tiempo, reduciendo gradualmente su radiactividad. También se instaló un sistema de refrigeración para regular la temperatura y evitar el sobrecalentamiento de los tanques. Desafortunadamente, el sistema estaba mal mantenido, y en 1956 una tubería que conducía a uno de los tanques se rompió. Repararlo habría significado excavar el tanque, encontrar la fuga y reemplazar la tubería. Así que naturalmente los ingenieros decidieron no molestarse y en su lugar cerraron el agua y lo dejaron como estaba. Como consecuencia, la temperatura interna de los tanques aumentó progresivamente durante más de un año. Sin el sistema de refrigeración, el calor continuó acumulándose hasta que el 29 de septiembre de 1957 alcanzó los abrasadores 349 grados Celsius. Fue ese día que el calor y la presión finalmente se volvieron insoportables. A las 4:20 p.m., el tanque explotó con la fuerza de hasta 110 toneladas de TNT. La tapa de concreto de 91 centímetros de espesor, que pesaba alrededor de 176 toneladas, salió volando, y aproximadamente 88 toneladas de residuos radiactivos salieron disparadas. La explosión fue tan potente que destruyó una pared de ladrillos en un edificio que se encontraba a más de 198 metros de distancia. El incidente liberó al aire cantidades masivas de cesio-137 y estroncio-90, ambos isótopos altamente radiactivos. Estos isótopos son increíblemente peligrosos, ya que dispersan partículas radiactivas que pueden contaminar el aire, el suelo, el agua, a los seres humanos, a los animales y prácticamente todo a su paso. Se estima que se liberaron 20 millones de curios de radioactividad en toda la región, el 90% de los cuales se depositaron cerca del lugar del desastre y a lo largo del río Techa. Pero ese no fue el final. Una columna radiactiva de 2 millones de curios se extendió mucho más allá del área inmediata durante las siguientes 10 a 11 horas.
Esta nube tóxica se desplazó hacia el noreste hasta 349 kilómetros, contaminando más de 19.943 kilómetros cuadrados y afectando a más de 270.000 personas. Una de las zonas más afectadas es un área de 984 kilómetros cuadrados, conocida actualmente como la traza radiactiva de los Urales orientales. En ella se registraron niveles de contaminación por estroncio 90, de hasta 3.9 curios por kilómetro cuadrado, muy por encima del umbral considerado seguro de menos de 1.9 curios por kilómetro cuadrado en aquel momento. Cuando ocurrió el desastre, el 63% de esta zona Auri se destinaba a la agricultura. El 20% estaba cubierta de bosques y más de 20 comunidades rurales se encontraban dispersas por ella. Pero ten en cuenta que esta es solo la zona rastreable, dado que las partículas radiactivas pueden viajar largas distancias con el viento y el clima. Se cree que la zona de impacto de radioactividad es aún mayor. En total se estima que el área total de contaminación fue de aproximadamente 51.800 kilómetros cuadrados, aproximadamente el tamaño de Virginia Occidental. Esta catástrofe nuclear se conoce oficialmente como el desastre de Kyshtym, llamada así por la ciudad más cercana marcada en el mapa, ya que Ozersk no lo estaba. Y no, el suelo no empezó a brillar de verde, pero lo que siguió fue algo mucho peor: horror distópico puro. Inmediatamente después, aquellos que fueron alcanzados físicamente por la explosión experimentaron que la piel de sus manos, caras y otras partes del cuerpo literalmente se caían, esencialmente desprendiéndose por la fuerza y el calor. Sí, ni siquiera podría imaginar ese nivel de dolor. En cuanto a quienes estaban un poco más lejos y fueron simplemente irradiados, lamentablemente no se convirtieron en superhéroes. En cambio, les esperaba una serie de condiciones médicas peligrosas, incluida la muerte prematura. Un destino tristemente lógico que corrieron muchos de los habitantes de las cercanías de las instalaciones de Mayak. Tras una semana, los médicos detectaron niños expuestos a cantidades preocupantemente altas de radiación. Un contador Geiger colocado sobre el estómago de un niño reveló lecturas de exposición de 40 a 50 microrangens por segundo. La cercana localidad de Berdyansk registró lecturas de fondo de 350 a 400 microrangens por segundo, lo que podría causar la muerte en tan solo 4 semanas. Y eso si eres adulto. En la mayoría de los países europeos, los niveles naturales de radiación de fondo son de tan solo 20 microrangens por hora. Fuera de las 3 aldeas más cercanas, decenas de miles de personas seguían viviendo en zonas contaminadas, completamente inconscientes de la radiación invisible que los rodeaba. Siguieron comiendo la carne de su propio ganado hasta aproximadamente una semana después del desastre, cuando la situación dio un giro inquietante. Vacas y pollos comenzaron a enfermarse visiblemente. Algunos incluso sangraban por la boca tras pastar hierba radiactiva. Arroyos, lagos y hectáreas de tierras de cultivo quedaron cubiertos de hollín radiactivo. Las agujas de pino de los bosques cercanos amarillaron, se enroscaron y murieron. Y esta devastación de la vegetación no fue temporal. Duró entre 3 y 4 años después del incidente. En resumen, prácticamente todo alrededor de las instalaciones estaba enfermando. Así que el desastre había ocurrido y a lo grande. ¿Pero qué hizo el gobierno en medio de todo este caos nuclear? Bueno, primero imagino que entraron en pánico. Luego planearon mantener la información del incidente tan secreta como fuera humanamente posible. Apenas puedo ocultarles un secreto a mis padres: ¿cómo lograron los líderes soviéticos y sus camaradas encubrir una catástrofe nuclear? Sencillo, suprimieron toda cobertura informativa que revelara la verdad, y no informaron a ninguno de los residentes de la zona sobre lo ocurrido. Sí, incluso cuando tuvieron que realizar una limpieza, lo mantuvieron en secreto. A partir del 2 de octubre, los aldeanos más cercanos de la zona de la explosión tuvieron que sacrificar su ganado, enterrar sus cosechas y arar sus tierras de cultivo como si nada hubiera pasado. Las familias cosecharon trigo, lo apilaron y luego le prendieron fuego. Aparecieron señales de carretera advirtiendo a los conductores que no se detuvieran entre los próximos 19 a 29 kilómetros. El terreno estaba ahora vacío y prácticamente nadando en partículas radiactivas. Algunos asentamientos en el Earth fueron evacuados, pero las zonas con menos de 1.9 curios por kilómetro cuadrado seguían considerándose inofensivas. Por supuesto, eso estaba muy lejos de la realidad. Solo en la aldea de Karavolka, 300 de los 5.000 residentes murieron por envenenamiento por radiación en cuestión de días. Sin embargo, aldeas como esta no fueron evacuadas durante meses. En realidad se necesitaron 2 años completos para reubicar a 10.000 personas de las zonas circundantes debido a la absoluta falta de urgencia. Finalmente, más de 20 aldeas quedaron arrasadas y abandonadas. Nunca se dieron explicaciones oficiales, ni equipo de protección ni apoyo. Y cuando el gobierno finalmente despejó Karavolka,
250 días después de la explosión, solo evacuó a la población étnicamente rusa. Quienes no lo eran, como los tártaros locales, una población mayoritariamente musulmana de habla turca, se quedaron. Muchos creyeron que habían sido abandonados deliberadamente, y probablemente tenían razón. Porque, ¿qué pasó después? No fue solo radiación, fue algo aún más siniestro. Prepárense para giros inesperados y realmente malvados. ¿Recuerdan el pueblo que mencioné antes, Muslimovo? Bueno, pasó por procedimientos de evacuación similares, y muchos de los lugareños menos deseables quedaron completamente abandonados. Piensa que estos pobres aldeanos todavía no sabían realmente qué estaba sucediendo. Algunos pueden haber tenido sospechas, oído rumores de un desastre o de un encubrimiento soviético, pero en su mayor parte se les dejó en la oscuridad y se les hizo pensar que su asentamiento estaba a salvo. Muslimovo fue una de las ciudades más afectadas por la explosión de Mayak, lo que la convirtió en el caso de estudio perfecto por las razones equivocadas. Los líderes soviéticos la vieron como el escenario ideal para realizar experimentos naturales. Expertos en radiación monitorearon la ciudad durante años, estudiando los efectos a largo plazo de la explosión a la radiación en sus 8.000 residentes. Monitorearon su salud, registraron síntomas y recopilaron datos discretamente. Información que creían que sería invaluable para el gobierno ruso si alguna vez estallaba una guerra nuclear. Pero todo eso tuvo un costo terrible. Estos aldeanos no fueron solo sujetos, fueron sacrificios. Sí, dejaron a la gente a propósito en una zona altamente radiactiva y vieron cómo poco a poco enfermaban cada vez más. Increíble. Y a pesar de las afirmaciones oficiales, evidencia reciente sugiere que seguían vertiendo residuos radiactivos líquidos al Techa, que los habitantes de Muslimovo utilizaban como agua potable. El agua no era de un verde brillante, pero podría haberlo sido. ¿Habrán seguido vertiéndolos para garantizar que los aldeanos estuvieran expuestos a la mayor cantidad de radiación posible? Es una idea sombría, pero no improbable. Durante todo ese tiempo los residentes seguían sin saber de las investigaciones que se estaban realizando con ellos, ni la verdadera razón por la que enfermaban. En 1959, el científico soviético A.N. Marey incluso escribió una tesis argumentando que los habitantes del río Techa enfermaban debido a su mala alimentación, omitiendo convenientemente que esa mala alimentación consistía en agua irradiada. En total, el deterioro de la salud no solo de los residentes de Muslimovo, sino también de 28.000 personas que vivían a orillas del río Techa, estaba siendo examinado por médicos del Centro Ural y del Instituto Soviético de Biofísica de Chelyabinsk. Los médicos invitaron a la gente a tomar muestras de sangre, y lo que fue aún más horripilante, recogieron las partes irradiadas de los cuerpos de aquellos desafortunados fallecidos. Aún más horripilante, recogieron bebés con malformaciones genéticas que nunca habían superado la infancia y los almacenaron en frascos de vidrio como si fueran un horrible museo de fenómenos. Un niño aparentemente tenía la piel áspera como un saco de estopa, mientras que otro tenía ojos en la parte superior de la cabeza como una rana. Dios mío. A pesar de los mejores esfuerzos del gobierno por suprimir cualquier informe explosivo, los registros de un accidente nuclear y sus consecuencias comenzaron a aparecer en la prensa estadounidense en 1958, pero los soviéticos seguían evitando emitir declaraciones oficiales que confirmaran lo ocurrido. Continuaron manteniendo las instalaciones de Mayak fuera de los mapas, y los habitantes de Ozersk en ese momento fueron borrados del censo soviético para mantener el incidente en secreto. Cuando los residentes informaron haber visto luces extrañas en el cielo el 29 de septiembre, una alarmante consecuencia de la nube de cenizas radiactivas, los periódicos lo descartaron como un fenómeno de la noche polar relacionado con las auroras boreales. ¿El problema? Las auroras boreales no suelen aparecer tan al sur de esta región de Rusia, y son azules y verdes, no grises y negras. Incluso con estas excusas absurdas, la magnitud del desastre permaneció oculta al resto del mundo, hasta que apareció el biólogo ruso Sors Medvedev. En 1976, casi 2 décadas después, Medvedev escribió un artículo para la revista británica New Scientist sobre el desastre, haciéndolo público finalmente. Describió cómo decenas de miles de personas se vieron afectadas y cientos murieron, aunque inicialmente surgieron dudas sobre la validez del artículo. El relato de Medvedev fue confirmado posteriormente por el ex físico soviético Leo Tomerman. En 1961, Tomerman fue testigo directo de las tierras y aldeas abandonadas, recordando cómo la zona estaba repleta de radiación, agua no potable, peces incomestibles y un ambiente tóxico. Pero aquí viene otro giro inesperado. La CIA ya lo sabía. De hecho, descubrieron la verdad sobre Mayak tan solo unos años después del desastre. En 1978, el proyecto de energía de masa crítica obtuvo 14 documentos censurados de la CIA sobre el incidente, lo que les obligó a admitir que tenían conocimiento previo. Sí,
A pesar de la intensa rivalidad de la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, la CIA había ayudado a mantener el oscuro secreto soviético. Descubrieron la verdad gracias a una red de informantes, quienes trajeron fotografías aéreas de los restos. En busca de más pruebas, en 1960 enviaron a un piloto espía a sobrevolar el devastado sitio de Mayak para tomar más fotos. Pero la misión fracasó cuando el piloto Francis Powers fue derribado por las fuerzas de defensa aérea soviéticas. Powers fue hecho prisionero y sentenciado a 3 años de prisión por espionaje, pero finalmente fue liberado después de 2 años a cambio de un espía ruso. Quizás te preguntes por qué guardarían un secreto tan oscuro. Seguramente revelarlo haría que el programa nuclear soviético pareciera débil e incompetente, ¿no? Lo cierto es que revelar el secreto habría sido igual de perjudicial para el propio programa nuclear estadounidense. Lo mantuvieron oculto no solo para proteger sus fuentes de inteligencia clasificadas, sino que también para evitar generar preocupación sobre sus propios avances nucleares. Ralph Nader, un crítico de la década de 1970, también teorizó que el silencio pretendía evitar el pánico entre los que vivían cerca de las instalaciones nucleares en Estados Unidos. Entonces, a medida que se acumulaban montañas de pruebas, Rusia tuvo que confesar. La creciente preocupación por la salud en lugares como Muzlyomovo, los hallazgos registrados de altos niveles de radiación y por supuesto el desastre de Chernóbil prácticamente obligaron al gobierno a admitir la verdad en 1989. Al mismo tiempo, el líder Mikhail Gorbachev también decidió que era hora de ser honesto sobre algunos de los problemas políticos y sociales de Rusia en una política que denominó Glasnost, literalmente apertura, que finalmente permitió una mayor transparencia y conocimiento del desastre. Curiosamente, cuando ocurrió el incidente de Chernóbil, quienes se ocuparon del desastre de Kyshtym compartieron discretamente sus conocimientos sobre los procedimientos posteriores a la emergencia. Los responsables de la limpieza en 1986 debieron llevarse un buen susto. Imagino que fue algo así. Ahora lo mejor es evacuar lo más rápido posible y sacar a todos del área inmediata. Ya hemos lidiado con desastres nucleares como este antes, ¿sabes? ¿Ya han lidiado con qué? Así que finalmente todos conocieron el primer gran desastre nuclear del mundo. En la escala internacional de eventos nucleares, solo Chernóbil y el desastre nuclear de Fukushima en 2011 fueron peores, ambos con la máxima puntuación de 7 frente al 6 de Kyshtym. En cuanto a los estudios de salud ultrasecretos, no fue hasta principios de la década de 1990 que se hicieron públicos los registros reales, gracias a la doctora de Muzlyomovo, Glufarida Galimova, quien luchó por la descalificación de los datos médicos de los pacientes y reveló los horribles experimentos. Por fin las víctimas que vivían en las aldeas cercanas a Mayak pudieron comprender lo que les había estado ocurriendo durante décadas. Los resultados son cuanto menos desgarradores. Un informe de 1991 sobre los habitantes alrededor del río Techa reveló que los casos de leucemia habían aumentado un 41% desde 1950, y entre 1980 y 1990, todos los cánceres aumentaron un 21%. Las enfermedades del sistema circulatorio un 31% y los defectos congénitos un 25%. Por si estas cifras no fueran suficientemente alarmantes, probablemente ni siquiera indican la verdadera magnitud del daño. Se ordenó a los médicos locales que limitaran el número de certificados de defunción emitidos con diagnósticos de cáncer y enfermedades relacionadas con la radiación para proteger el secreto del experimento. Lo que sí sabemos con certeza es que en 1993 la esperanza de vida media de las mujeres en Muzlyomovo era de solo 47 años, frente a los 72 años de media de Rusia. Para los hombres esta cifra era de 45 años, frente a los 59 de media. Y para aún más indignación, las autoridades locales de la época seguían sosteniendo que el alto nivel de defectos congénitos y tasas de mortalidad se debía simplemente a un menor nivel de vida. Además, en 1992, científicos estadounidenses observaron que se seguían vertiendo residuos radiactivos al lago Karachay. A principios de los años 90 se registraron niveles de 120 millones de curios, y la tierra alrededor del lago medía 20 curios por kilogramo, lo cual podía parecer comparativamente bajo, pero es suficiente para causar la muerte en tan solo 50 minutos. Ante esto, el gobierno ruso finalmente decidió tomar medidas, y rellenó el lago con concreto, convirtiéndolo en una instalación de almacenamiento permanente de residuos nucleares secos, pero el proyecto recién finalizó en 2015. Para analizar aún más de cerca el impacto de la radiación, la doctora Mira Kosenko realizó un estudio de salud en 1994, en el que examinó a 100 residentes de la zona del río Trecha. Un asombroso 96% de ellos padecía al menos 5 enfermedades crónicas, como cardiopatías, hipertensión, artritis y asma.
Aún más inquietante, el 30% de los participantes presentaba hasta 10 afecciones, pero este no es el único lugar de Chelyabinsk que ha sufrido contaminación tóxica. La ciudad de Karabaj, a solo 43 kilómetros de Mayak, tenía una planta de fundición de cobre fundada en 1910. Cada año, más de 180 toneladas de dióxido de azufre, cobre, hierro y otros minerales eran bombeados a la atmósfera, contaminando incluso el lago local y tiñéndolo de rojo. En 1994, una encuesta realizada por el Instituto Provincial de Salud Pública y Medio Ambiente de Chelyabinsk descubrió que los niños de Karabaj tenían 3.5 veces más defectos congénitos y 2.7 veces más enfermedades de la piel que otros niños de un grupo de control. Al igual que Muslimovo, los residentes tienen una expectativa de vida trágicamente corta de solo 45 años. Y así como el lago Karachay puede ser considerado el lago más contaminado del mundo, Karabaj es ampliamente considerada como una de las ciudades más contaminadas del mundo, especialmente desde que el gobierno recién tomó medidas para reducir emisiones nocivas de la fábrica en 2010. Entonces, ya sean explosiones o emisiones, se ve cómo este comportamiento imprudente y apático del gobierno no ha tenido como objetivo vivir y aprender. Sinceramente no es de extrañar que tanta gente enferme cuando prácticamente todo a su alrededor está irradiado. En 1996, científicos alemanes realizaron un estudio midiendo muestras de alimentos en Muslimovo. Descubrieron que había 17.000 becquerelios presentes en tan solo 1 kilo de pescado y 8.000 becquerelios por kilo en vegetales. En comparación, en el resto de Europa, los productos con más de 600 BCQ se retiran del mercado por completo. Una historia trágica muestra lo tóxica que puede ser la radiación para el cuerpo humano. En la zona de Kishtim se encontró un bebé tan deforme que algunos creyeron que era la prueba de un ser extraterrestre. Alyoshenka, también conocida como la enana de Kishtim, fue descubierta abandonada en el bosque en 1996 por una jubilada llamada Tamara Prosvirina. Prosvirina la llevaba consigo a todas partes y trataba a Alyoshenka como si fuera su propia hija. Pero la gente del pueblo pensó que estaba perdiendo la cabeza, pues parecía que deambulaba con un juguete. Siendo justos, habría sido fácil confundir a Alyoshenka con, bueno, cualquier cosa. No se tomaron fotos de la niña, pero según testigos, tenía el cuerpo moreno, carecía de pelo, tenía ojos grandes y saltones y medía solo entre 17 y 20 centímetros. Todos empezaron a creer que realmente era una mini E.T. Eventualmente, Prosvirina fue internada en un hospital psiquiátrico por esquizofrenia, y sin ella para cuidar a Alyoshenka, la bebé lamentablemente no sobrevivió. Estos videos supuestamente muestran los restos de la niña momificada, pero muchos siguen afirmando que es un engaño, y que el cuerpo momificado es simplemente un feto abortado. Aunque los ufólogos especularon repetidamente que Alyoshenka era un extraterrestre, es mucho más probable que la exposición a la radiación haya causado que la bebé naciera con raras deformaciones extremas. Pero es un milagro que nacieran niños. A mediados de los 90, la doctora Galimova estimó que la mitad de los hombres y mujeres en edad fértil de Muslimovo eran estériles, y de la población adulta total, solo el 7% se consideraba sano. ¡7%! Incluso si uno pudiera reproducirse, su hijo estaba destinado a una vida de enfermedades. Galimova descubrió que un impactante 90% de los niños de Muslimovo sufrían anemia, fatiga o trastornos inmunitarios, mientras que el 95% padecía de trastornos genéticos. Lamentablemente en 2004 todavía se vertían desechos de Mayak al río Techa. El director ejecutivo, Vitaly Sadovnikov, fue acusado por esto, pero luego el gobierno lo indultó en 2006. Parece que algunos gobiernos nunca aprenden la lección, ¿eh? El impacto que esto ha tenido en Muslimovo se refleja en sus siniestras cifras de población. En 1950 vivían allí 8.000 personas. Para 1990 esta cifra se había reducido casi a la mitad, a 4.500. Para 2007 la cifra había descendido aún más, a 2.500. Incluso en 2008, más de 50 años luego del desastre, los niveles de radiación en las viviendas eran de 40 veces superiores a lo normal. Por fin en 2009, el gobierno ruso decidió reubicar a los residentes restantes. Objetos y posesiones fueron enterrados, y Muslimovo quedó reducida a escombros, con solo unas pocas personas indocumentadas viviendo en sus tierras ahora desoladas. Ahora, uno pensaría que después de todo ese tiempo y todas las penurias que el gobierno les había hecho pasar, los habrían trasladado a un bonito apartamento y los habrían cuidado como es debido. ¡Ja! Para nada. El gobierno ofreció a los residentes una opción: vivir en una casa nueva o recibir 1 millón de rublos, unos $30.000 en aquel entonces. Parece una oferta justa, pero en realidad era una situación en la que todos salían perdiendo. Si optaban por el reasentamiento, los reubicaban a solo 2 kilómetros de distancia, a lo que hoy se conoce como Nuevo Muslimovo. En otras palabras, todavía en la zona de plena contaminación.
Por otro lado, la mayoría de quienes optaron por el dinero solo pudieron financiar apartamentos baratos y destartalados en Chelyabinsk, y muchos otros nunca vieron la cantidad completa debido a la malversación y la corrupción de los funcionarios locales. En una entrevista en 2017, un residente del nuevo Muslimovo afirmó que varias personas que viven en el área siguen muriendo cada semana, la mayoría por tumores. Con los indultos del gobierno y las enfermedades persistentes, no sorprende que los habitantes del nuevo Muslimovo crean que se siguen vertiendo residuos líquidos en el río Techa hasta el día de hoy, administrándoles aún más radiación. El gobierno ruso básicamente puso una curita sobre una herida infectada y dio por terminado el asunto. No sorprende entonces que los efectos a largo plazo del desastre se sientan todavía. El Ministerio de Salud soviético de Chelyabinsk emitió el número de muertos en más de 8.000 personas durante un periodo de 32 años, aunque la cifra real es extremadamente difícil de precisar. El legado de enfermedades relacionadas con la radiación también sigue atormentando las zonas circundantes de Mayak. Un hombre, Vakil Batirshin, residente de Ozersk, padece de inflamación de los ganglios linfáticos, lo que le ha provocado un agrandamiento de la cabeza y el cuello. Esta afección, consecuencia del desastre de Kyshtym y la contaminación tóxica del lago, ha triplicado el tamaño de sus ganglios linfáticos, dificultándole el habla. Sin embargo, no le ha afectado la capacidad de llamar a Mayak. Asegura firmemente que nunca sufrió esta afección debilitante de niño en su pueblo natal, y que comenzó a desarrollarla cuando se mudó a Ozersk. Aunque la planta de Mayak dejó de producir plutonio en 1987, todavía hay materiales radiactivos flotando en la zona. El estroncio 90 y el celcio 137 tienen vidas medias de 29 y 30 años respectivamente. Ese es el tiempo que tarda la mitad de los átomos radioactivos de estos isótopos en desintegrarse, pero pasarán 300 años antes de que el 99.9% de estos isótopos radioactivos se desintegren y sus niveles de concentración disminuyan significativamente. Así que, sí, pasará mucho tiempo antes de que alguien abra cafeterías y condominios cerca. Después de todo este horror, la planta de Mayak debe haber sido clausurada, ¿cierto? Pues no, sigue operativa como centro de reprocesamiento de combustible nuclear gastado. Pero en septiembre de 2017, 60 años luego del desastre, se detectó una nube de radiación sobre Europa. Más de 1.300 mediciones atmosféricas de todo el mundo mostraron que se habían liberado entre 250 y 400 billones de becquerelios de rutenio 106 radiactivo. Oficialmente no hay evidencia que haya causado daños a los humanos, pero la radiactividad total fue entre 3 y 10 veces mayor que la liberada tras la catástrofe de Fukushima. Increíblemente, los científicos rastrearon el origen de la nube hasta Mayak, lo que sugiere que podría haber sido causada por un accidente de reprocesamiento de combustible nuclear en la planta. Rusia confirmó la detección de la nube radiactiva, pero aún no ha admitido ninguna responsabilidad, ni ha reconocido ningún incidente nuclear en Mayak en 2017. ¿Se ha repetido la historia? ¿Podría Rusia estar ocultando otro accidente nuclear y minimizando los sucesos al mundo? Parece que solo el tiempo lo dirá. Cielos, de todos los encubrimientos que ha llevado a cabo Rusia, este tiene que estar entre los 5 principales. ¿Qué opinas de todo esto? Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.